Bueno, vamos a empezar con el tema puntual, planificación forrajera o planificación de los recursos forrajeros. Lo más importante a tener en cuenta es que planificar es tomar decisiones con anticipación en forma organizada. En el caso de la planificación de los recursos forrajeros es en forma anticipada realizar organizadamente una planificación de los recursos forrajeros. Es decir, que yo tengo que antes organizarme, pensar qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y de esa forma estoy haciendo ya una planificación de, en este caso, los recursos forrajeros o de una planificación forrajera. Con respecto a este tema, tenemos algunos aspectos a tener en cuenta para la planificación de los recursos forrajeros. Esos aspectos a tener en cuenta, una cosa interesante que es importante, hay que tener en cuenta que cuando hago una planificación forrajera o de los recursos forrajeros, tengo que ver siempre cuál es la oferta. Siempre tener en cuenta la oferta de pasto que yo voy a tener, o la oferta forrajera en general, que puedo tener un silo de maíz, o puedo tener una pastura, la oferta forrajera que esté equilibrada con la demanda que voy a tener, que va a depender de la cantidad de animales por hectárea en un sistema pastoril, o la cantidad, la unidad productiva, la unidad vaca, por ejemplo, en un tambo, según los grados de producción que tenga. Es decir, equilibrar la oferta con la demanda, la oferta de pasto con la demanda de los animales. En cada sistema puede ser en forma individual, por vaca o por hectárea. Eso es fundamental. Otra cosa a tener en cuenta, cuáles son algunos aspectos a tener en cuenta. La superficie disponible que vos tenés para cualquier sistema, distinto si tenés 100 hectáreas, que si tenés 5.000 hectáreas o 10.000 hectáreas para cualquier sistema, bueno, un sistema estabulado, un sistema extensivo. Otra cosa a tener en cuenta es la calidad del suelo, el tipo de suelo. El tipo de suelo son suelos, ya lo vimos, clase 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Es decir, qué tipo de suelos son, qué clase de suelos son, y también la carta de suelos que tenemos en la provincia de Santa Fe, o en todas las provincias que lo tienen, y también el asesoramiento del INTA. Pero dentro de eso también tenemos que tener en cuenta la cantidad de potreros que tenemos y la historia de cada potrero. Eso es fundamental, la cantidad de potreros y la historia de los potreros. Y otra cosa muy a tener en cuenta es las características edafoclimáticas, que son las características ambientales. Esas características edafoclimáticas ambientales, ya sea para cultivos, o para pasturas, o para un sistema de matriz, de rotación, de pasturas con cultivos, para lo que sea, te van a dar, es decir, esas características de suelo y clima que son ambientales, te van a dar lo que son dos cosas fundamentales. Las especies a sembrar, ya sea cultivadas o especies pasturas implantadas, y los niveles de producción que van a tener. ¿Está claro? Es decir, las especies en un suelo tipo clase 1 y 2 va a tener determinadas especies, por ejemplo va a poder sembrar alfalfa, y en un suelo clase 7 no va a poder sembrar alfalfa, por ejemplo, para dar algo burdo. Y los niveles de producción que vas a tener, por ejemplo, de esa alfalfa en un potrero, en un campo de clase 2, ¿qué niveles de producción vas a tener? Para eso tiene que ver el suelo, las características edáficas y climáticas, que son las que te van a hacer que haya una producción, los niveles de producción también.
¿Por qué? Porque es muy distinto también, otra cosa importante, un suelo fértil no significa que sea un suelo productivo. Un suelo puede ser muy fértil, pero un suelo productivo es la sumatoria de la fertilidad de ese suelo con el factor ambiental, sobre todo lluvia y temperatura, que es lo que te va a dar la productividad que van a tener esos cultivos y esas pasturas. Si vos tenés una ensoguieta de 600 milímetros, no es lo mismo que de 800 milímetros. Y la distribución de lluvias que va a haber va a cambiar de un lado al otro, y también el tema de la isoterma, que van en forma horizontal. No es lo mismo si estás en isoterma media de 19 grados que si estás de 22, 25 grados, donde van a sembrar megatérmicas. Entonces, estos son aspectos a tener en cuenta para una planificación forrajera. Ahora, una vez dicho todo esto, lo más importante ahora a tener en cuenta es que hay 5 componentes fundamentales de la planificación forrajera o de los recursos forrajeros, planificación de los recursos forrajeros. Uno es la rotación, 2 es el cultivo antecesor, 3 es el barbecho, 4 es la cadena de producción y 5 es la matriz de rotación. Rotación, cultivo antecesor, barbecho, cadena de producción, matriz de rotación. Fundamental. Empecemos por el primero. Rotación. ¿Qué es la rotación? En producción, la rotación es un cultivo, en la interrelación, digamos, el seguimiento de un cultivo agrícola seguido por una siembra de pasturas. Es decir, un periodo de agricultura seguido por un periodo de pasturas. Eso es rotación. Periodo de pasturas y periodo de cultivos, de agricultura, seguido del periodo de pasturas. Esa rotación se puede clasificar. Está la rotación en los diferentes sistemas de explotación. Hay diferentes sistemas de rotación que va a depender de muchos factores. Tenemos la rotación de agricultura neta sustentable, que puede servirnos para sistemas estabulados donde le llevemos la alimentación. Agricultura neta sustentable, 1. La agricultura neta sustentable se basa en 2 o 3 pilares. La agricultura de precisión, la siembra directa, la fertilización adecuada y la rotación de raíces. ¿Qué significa la rotación de raíces? Rotar raíces adventicias con raíces pivotantes. Soja con trigo, por ejemplo. Porque eso es fundamental para mejorar la estructura de los suelos. Entonces, eso es una agricultura neta sustentable. Ustedes dirán, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque esa agricultura de precisión o agricultura sustentable obviamente tiene que ver hoy en día con la ganadería, porque puede ser que eso sea un recurso forrajero para un sistema estabulado, por ejemplo. La agricultura de precisión es la agricultura por ambiente, ya la vamos a hablar más adelante. Después podemos tener un sistema de rotación mixto, que puede ser ganadería, agricultura, o agricultura, ganadería, agrícola, ganadero, o ganadero, agrícola. Agrícola, ganadero se rota en función de la agricultura. Eso es en campo fundamentalmente clase 1 y 2, donde vos rotás en función de la agricultura. Ahí podés sembrar, haces 4 o 5 años de agricultura, 2 años de pasturas. Podés hacer 3 o 4 años de pasturas, con las pasturas, por ejemplo, base alfalfa, pero lo lógico es hacer ahí pasturas que yo ya les enseñé, pasturas de corta rotación.
Es decir, 4 o 5 años de agricultura, 2 años de pastura, porque vos estás rotando en función de la agricultura, en campos muy buenos. Si haces un sistema mixto en campos 4 y 5, el otro podía ser 1, 2 y 3, 4 y 5, de ganadería, agricultura, que rotás en función de la ganadería, ahí podés hacer 4 o 5 años de pasturas y 2 años de agricultura. Es decir, que está rotando en función de la ganadería. 4 o 5 años de pasturas, por ejemplo, de pasturas semipermanentes, de festuca, raidaz y lotus, por ejemplo, 4 o 5 años y 2 años de agricultura. Y después tenemos la rotación de ganadería neta. La ganadería neta puede ser desde la cría, que se hace en campos de inferior calidad, más marginales, que pueden ser campos clase 4 o 5, también pueden realizar en un campo, si yo he visto casos en campos de clase 1 y 2 que se rotan con un pequeño rodeo de cría en un campo de agricultura neta, pero eso es para mejorar el sistema de fertilidad de los suelos, porque no hay mejor sistema que la rotación en función con animales, con pasturas, es decir, con pasturas. Es la mejor forma de mejorar la fertilidad de los suelos. Pero en la mayoría de los sistemas ganaderos netos tenés desde la cría, invernada grande, cría que va a campos más marginales, 4 o 5, o campos problemas, 6 y 7, que ya lo vimos, o la ganadería en caso del tambo, que nos vamos al otro extremo, campo 1, 2 y 3, que son campos clase 1, 2 y 3, porque necesitas pasturas de cantidad, calidad y buena distribución. Así que eso serían un poco, vuelvo a repetir porque antes me trabé un poco, rotaciones, periodo de agricultura seguido de un periodo de pasturas. Y eso se clasifican, esos sistemas de rotación en las explotaciones se clasifican en lo que hablamos: agricultura neta sustentable, mixto, agricultura ganadería, mixto, ganadería agricultura y ganadería neta. Ese es el primer punto, el primer componente de la planificación forrajera. El segundo componente es el cultivo antecesor. Cultivo antecesor, como yo digo siempre hay un cultivo que antecede a otro, pero en producción animal, cultivo antecesor es aquel cultivo que antecede a una pastura semipermanente implantada. Las pasturas semipermanentes implantadas son las que duran 4, 5, 6 años y que mal llamadas permanentes porque no duran toda la vida, son semipermanentes, como el caso de la alfalfa, la festuca, el lotus, etc. Cultivo antecesor, entonces aquel cultivo que antecede a la siembra de una pastura semipermanente implantada. Ese es el concepto produccionista de cultivo antecesor. ¿Cuándo se siembran las pasturas semipermanentes implantadas? Que esto es importante tenerlo en cuenta. Puede ser en primavera o en otoño. La siembra más importante por otras cuestiones que ya las vimos. En implantación de pasturas, la siembra que más se utiliza es la de otoño, marzo y abril. El cultivo antecesor tiene varios objetivos importantes que son fundamentales a tener en cuenta. El primero es el tiempo de desocupación. ¿Cuándo te desocupa? Tiene que tener un tiempo de desocupación determinado, porque si no, no te permite hacer un barbecho, un tiempo de barbecho o descanso del suelo para después poder sembrar esa pastura en otoño, en marzo o abril. Si te desocupa en mayo, no te sirve. Es decir, que el tiempo de desocupación es fundamental. Ese es un objetivo. El otro objetivo es que ya empieza a controlar malezas. Y el otro objetivo muy importante es que ese cultivo antecesor te deje un rastrojo de fácil descomposición y que sea de gran volumen, de un buen volumen y de fácil descomposición.
¿Cuáles son los cultivos antecesores? Lo vimos en la implantación de pastura, lo vamos a repetir. Si tiene como punto importante el tiempo de desocupación, tiene que ser no más allá de mediados de enero, para poder hacer el resto de enero y febrero y principio de marzo un barbecho o un descanso del suelo. Así que no te puedes ocupar en febrero o en marzo, menos en marzo o abril, porque no va. Entonces, un sorgo para pastoreo que se siembra en octubre no te sirve como cultivo antecesor, y menos si lo vas a diferir, porque te lo va a terminar en marzo, abril, mayo. Un maíz para cosecha o maíz de primera para cosecha tampoco te va a servir porque te va a desocupar en marzo. Pero un maíz para silo, sembrado en septiembre, un maíz de primera, te desocupa a mediados de enero para silo. Y es un cultivo antecesor muy utilizado actualmente. Ese sí te sirve como cultivo antecesor. Una moa para pastoreo o para nidificación también te sirve como cultivo antecesor. Una pastura que viene de pastura no te sirve como cultivo antecesor, porque trae muchas malezas y porque trae efectos alelopáticos, alelopatías. Una avena que te desocupa en noviembre te sirve para cultivo antecesor porque te está desocupando con mucho tiempo. En noviembre, una avena que se siembra para pastoreo en marzo del año anterior, que se ocupa en octubre, si la maneja bien, septiembre, octubre, y te deja varios meses como cultivo antecesor. Esa sí te sirve perfectamente como cultivo antecesor para dejar descanso del suelo. Ustedes remítanse a implantación de pastura, donde hay un cuadro donde le marca la fecha, el día D, que es marzo-abril, que es donde se siembran las pasturas implantadas semipermanentes, y donde te va desocupando cada uno de esos cultivos. Los cultivos antecesores más utilizados, ya les vuelvo a repetir, son el maíz de primera para silo o el maíz de segunda para silo, el no para cosecha, la moa para pastoreo directo o para nidificación, la avena, los verdeos de invierno, que te desocupan muy temprano, y bueno, esos son los más utilizados. Ese cultivo antecesor, le dije lo que era un cultivo antecesor, le dije cuáles eran los objetivos, del cultivo antecesor, y les dije cuáles podrían ser los cultivos antecesores. El tercer factor o componente de la planificación forrajera o planificación de los recursos forrajeros, también muy importante, es el barbecho. ¿Qué es el barbecho? Es un tiempo de descanso del suelo. Generalmente en la agricultura neta sustentable los descansos del suelo son de 4 o 5 meses. Vos terminás una soja en marzo, abril, y te vas a un maíz de primera en septiembre. Son barbechos largos, con el rastrojo en superficie, cuando generalmente se hace todo siembra directa. A no ser que hagas puentes verdes o cultivos de servicio, por ejemplo con vicia y trébol rojo, que son los más utilizados. En ese caso, remítanse a cultivos de servicio o a puentes verdes o a cultivos de cobertura, que hoy están muy utilizados por un montón de razones. Los barbechos más comunes en los sistemas de planificaciones forrajeras generalmente duran un mes y medio o 2, son mucho más cortos. Tenés de enero, parte de enero, febrero y principio de marzo, con esos cultivos antecesores. Ese barbecho, que es un descanso del suelo, puede ser convencional, con labranzas convencionales, ya sea cubierto o desnudo o negro, que ya todos lo saben. O puede ser un barbecho químico pre-siembra directa. Hoy la tendencia en implantación de pastura, y lo vimos, eso ya lo vimos,
es fundamentalmente irse hacia tratar la implantación de pasturas como una implantación de precisión, tendiente a la agricultura de precisión, es decir, tratar de sembrar con tratamiento profesional de semillas sobre las semillas de pasturas y realizar siembra directa, fertilización adecuada, y con esa siembra directa lograr una eficiencia de siembra superior al 90%. En cuanto a los objetivos del barbecho, son los siguientes. Fundamental, una buena descomposición e incorporación de la materia orgánica. Otra importante, en ese descanso, hacer reserva de agua en el perfil. Y una fundamental es seguir con el control de malezas, ya sea con el barbecho químico pre-siembra directa o el convencional, con el control de maleza. El convencional es con una lastra de disco, un disco doble, con lo que sea, que ustedes ya saben. Se deja descansar, crecen las malezas, se pasa el disco doble. Ese es el otro componente de el barbecho. El barbecho es el otro componente, el tercer componente de la planificación forrajera o la planificación de los recursos forrajeros. El cuarto es la cadena de producción. ¿Qué es la cadena de producción? Es la cadena de producción de pasto. ¿Cómo vos vas a encadenar en cada potrero, en cada potrero que vos tenés en el campo, la producción de pasto por mes y durante el año en cantidad, calidad y distribución? Vuelvo a repetir. Es decir, vos tenés que hacer una cadena de producción de pasto. Por ejemplo, agarremos un potrero determinado y tenés una producción, una cadena de producción, un encadenamiento de producción que tenés que tener de pasto, que sea, por ejemplo, una alfalfa que va produciendo 10.000 kilogramos el primer año, 15.000 kilogramos el segundo año, y así sucesivamente. Es decir, cómo esa cadena de producción de pasto se va encadenando y va produciendo el cultivo. Después si haces un cultivo, por ejemplo, para silo de maíz, es decir, y así sucesivamente. Después hacer otra pastura, digamos, de una mezcla forrajera. Esa producción, encadenamiento de pasto, imagínenselo, tiene que ser en cantidad, calidad y distribución. Y se mide, es decir, se mide cuánto produce. La cantidad es fundamental medirla en el campo, después ya lo vamos a ver, ese tema. La calidad es fundamental porque tiene que ver con el consumo de materia seca por parte de los animales, también tiene que ver con el manejo, por supuesto. Y la distribución a través de todo el año es muy importante porque hace que las pasturas permanentes, como la alfalfa sin latencia invernal, tengan una mejor distribución durante todo el año y podamos achicar la superficie de siembra de los verdeos de invierno. Por ejemplo, los verdeos de verano no, porque generalmente nos sirven para las reservas forrajeras, pero los verdeos de invierno ocupan 4, 5, 6 meses, las reservas forrajeras ocupan 4 o 5 meses. No nos olvidemos tampoco que bueno, le quería decir algo, pero me perdí. Estábamos en cadena de producción. La otra cosa importante con respecto a la cadena de producción es la cantidad de forraje, que hay que medirlo, la calidad de forraje
que tiene que ver con el consumo de los animales junto con el manejo y la distribución que yo les decía. Esto tiene mucho que ver con algo que ustedes tienen que recordar. En los sistemas pastoriles y semipastoriles, para el caso ese en particular, es muy importante tener en cuenta cuánto produce la pastura, medir esa pastura, manejar esa pastura. De acuerdo a ese manejo, tener una buena eficiencia de cosecha por parte del animal, por encima del 50%, yo diría el 70%. Después de eso, el consumo de materia seca que tiene ese animal, de acuerdo al manejo. Y luego, la eficiencia de conversión de ese animal, de esa pastura, en leche o en carne, que va a estar dado por la cantidad de forraje y la calidad del forraje que tenga. Porque el consumo va a ser mayor también si la calidad es mejor. Eso tiene mucho que ver con el manejo y con en qué momento vamos a pastorear esa pastura, de acuerdo a la pastura de alfalfa, a la pastura que sea. Por ejemplo, en una pastura de alfalfa es muy diferente pastorearla cuando empieza a rebrotar de la corona y no perder el tiempo, si estamos en invierno, en prefloración, o principio en prefloración porque no va a florecer, que rebrota de la corona y ya hay maduración de los tallos y rebrote de la corona, y no perder tiempo, y esa pastura va a tener mayor calidad, mejores índices de digestibilidad, calidad de proteínas y de digestibilidad. Si estamos en primavera, es más fácil porque a principio de floración ya sabemos que está rebrotando de la corona, hizo reservas radicales, y entonces ya la podemos empezar a pastorear. Si la pastoreamos en 30-40% de floración, indudablemente vamos a tener mayor cantidad de forraje, hasta cierto punto, pero con una menor calidad con la cual el consumo se disminuye. Entonces, vuelvo a repetir, es fundamental en los sistemas, en las planificaciones forrajeras, tener en cuenta en los sistemas pastoriles y semipastoriles la cantidad de forraje, la calidad de ese forraje, medir en el potrero la cantidad de forraje, el manejo realizado de acuerdo a esa medición y la adjudicación de la cantidad de forraje, la parcela que le corresponde. Una vez realizado eso, la eficiencia de cosecha, de consumo de acuerdo al manejo que hace el animal, consumir la cantidad de materia seca adecuada, y salvo que querramos hacer una sustitución con una reserva de forraje y pastorear menos cantidad para cuidar más las pasturas, o que no dure más la cantidad de pasto, o porque no llegamos a dar la vuelta. Y por otro lado, el consumo de materia seca y la eficiencia de conversión por parte del animal, que eso tiene que ver con la genética fundamentalmente. Por último, me queda por decirle el quinto componente, que es la matriz de rotación. ¿Qué es la matriz de rotación? Es el peine que vos vas a utilizar, o la matriz que vos vas a utilizar en cada sistema productivo, que no es igual uno al otro, que vos vas a utilizar en cada potrero y cada año. Por eso vos te vas a encontrar que tenés un potrero que tiene una alfalfa de primer año, tenés el otro potrero que tiene alfalfa ya de segundo año, el otro que tiene de tercer año, por ejemplo, y así sucesivamente. Esa matriz va a cambiar de acuerdo al sistema de producción que vos tengas. Por ejemplo, si vos tenés un campo que va a ser un sistema productivo de leche, pastoril o semipastoril, vas a hacer, por ejemplo, 4 años o 5 años de alfalfa, supongamos sin latencia invernal. Después vas a hacer un cultivo antecesor de un
maíz de primera para silo, vas a desocupar en enero, vas a tener un mes y medio de barbecho y luego vas a hacer 2 años de una pastura, por ejemplo, una mezcla forrajera de corta rotación de achicoria, trébol rojo, cebadilla criolla y pastorillo, por ejemplo, porque están viniendo años, por ejemplo, como ha pasado, más húmedos, más lluviosos, con lo cual las pasturas de alfalfa en esos años se resienten. No se olviden que la alfalfa es muy resistente a la sequía, pero muy sensible a los problemas de humedad, y muchas veces en un año muy lluvioso de golpe se pueden perder todas las alfalfas, y por eso las recomendaciones muchas veces del INTA es empezar a pensar también en esas pasturas mezclas forrajeras de corta o larga rotación, pero que soportan más los años con milímetros de lluvia superiores a los promedios anuales, pero sobre todo momentos donde llueve gran cantidad de agua en un periodo corto de tiempo, donde se han perdido todas las alfalfas. Esa matriz de rotación, por ejemplo, para un campo de agricultura neta, donde le va a dar todo el material de cultivos a otro sistema, a la otra punta, un sistema de confinamiento, supongamos un dry lot, un confinamiento abierto de vacas lecheras, donde le va a llevar la TMR, podés hacer 4 años de trigo soja y después hacer un barbecho largo o un puente verde, e ir a 3 o 4 años de trigo maíz, por ejemplo. Todo ese material se utiliza obviamente para alimentar a los animales o para intercambiarlo por productos que van a ir a los patios de comida, como puede ser una burlanda, una malta, una harina de soja, etcétera, con el producto sacado de las cosechas de ese campo, con una tecnología de punta, tal vez con transgénicos, con agricultura de precisión, obviamente, siembra directa y con todo, la fertilización adecuada y demás. Bueno, con esto que quede bien en claro que los componentes, para terminar y resumir, de una planificación forrajera son la rotación, el cultivo antecesor, el barbecho, la cadena de producción y la matriz de rotación. Y me estoy olvidando de algo que se los debo, que me lo acordé hace un ratito, pero que ahora no me lo acuerdo. Sí, me lo acordé. Acuérdense siempre que en los sistemas pastoriles y semipastoriles es fundamental que las pasturas semipermanentes implantadas, de cualquier tipo, más rústicas, menos rústicas, para campos clase 1, clase 2 o clase 4, son las que nos estabilizan el sistema de producción. Tenemos que tratar de llegar al 70%, 80% de esas pasturas implantadas el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, y en cada lote. Que tengan una buena cantidad de pastura, de buena producción y en lo posible de buena distribución. El otro 20%, 30%, 40% en los sistemas pastoriles más intensivos, van verdeo de invierno, ya sean típicos o atípicos, ya sea avena o raigras, que se está utilizando mucho. El raigras lo que tiene fundamentalmente su calidad y su mayor llegada a diciembre, contra la avena que llega a octubre, con buen manejo.
y los verdeos de verano, que fundamentalmente hoy están más en los sistemas intensivos, sobre todo están más relacionados con lo que son las reservas. Ahí en las reservas está muy en boga porque es muy buen forraje. El maíz, los maíces para silo de picado fino con cracker, una muy buena reserva, embolsados, pero no nos olvidemos de los hilos puentes, porque el embolsado también cuesta y eso es un factor de estrés económico para el productor, así que eso también lo pensémoslo, pero eso lo vamos a ver en los cursos de lechería que vamos a dar. Pero también hoy se está trabajando mucho, porque siempre los sorgos se hablaba para campos marginales. Hoy se está trabajando en sorgos de grandes producciones que también se pueden hacer en campos buenos, con muy buena genética de sorgos, para silo también, para campos buenos, para lechería. Pero bueno, es todo un tema. Viene un curso, a posteriori viene un curso de lechería con todos los factores que intervienen en los sistemas de producción de leche, que se los recomiendo porque va a redondear muchas de estas cosas. Ahora, ese curso del sistema de producción de leche necesita todas estas bases que vimos de forrajicultura o pasturas y forrajes, parte general, y toda la parte especial de las especies forrajeras, los verdeos de invierno, los verdeos de verano, la implantación de pasturas, las mezclas forrajeras, los cultivos de cobertura, la planificación forrajera esta que es fundamental y esa como base para hacer este curso que vamos a ver más adelante. Le doy un abrazo grande y nos vemos la próxima vez.